Ahí tiene lo ocurrido en el Senado de la República, pero justamente para hablarnos de los detalles de cómo fue esta sesión que se esperaba tensa y mire, acabó siendo cordial, tenemos en la línea telefónica al senador de la República, Cruz Pérez, quien nos va a comentar con respecto a la sesión, al resultado, a esta iniciativa que ahora regresa ya aprobada en senadores a la Cámara de Diputados. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Es un gusto saludarlo y saludar a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, senador, por recibir esta llamada. Coméntenos primero cómo fue la sesión, qué ambiente fue el que prevaleció durante la sesión, no hubo sorpresas. No, fue una sesión, la verdad es que muy armoniosa, la verdad, de mucho entusiasmo, yo diría, me atrevería a decir que hasta de alegría de prácticamente todas las fuerzas políticas, pero hay que reconocer que esto fue gracias al esfuerzo de los líderes parlamentarios y de algunos otros senadores, como Eduardo Ramírez, por ejemplo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y bueno, de todos los partidos, en días muy tensos y muy intensos. Es decir, hoy vivimos un proceso legislativo histórico, porque tuvimos días, como lo decía ahorita, muy tensos y muy intensos, pero la conclusión fue una sesión de mucha armonía, de mensajes todos prácticamente muy positivos, y una votación unánime. Creo que es la primera votación unánime en un tema tan relevante en esta legislatura. Hemos tenido otras, algunos nombramientos, algunas cosas que fueron así unánimes, pero bueno, este era un tema muy polémico, muy complejo, y afortunadamente salió gracias a la voluntad política pues de todos los actores. Escuchábamos a Miguel Ángel Osorio Chong y también a otros personajes que se han manifestado en el mismo sentido con respecto a que esto es resultado de la presión de las organizaciones sociales y de la oposición. ¿Cuál es su percepción desde dentro del Senado? ¿Cuál es la clave para que esto caminara? La verdad es que tiene razón el senador Osorio Chong parcialmente, es decir, es cierto que las organizaciones jugaron un papel fundamental, es cierto que la oposición jugó un papel fundamental, pero también es cierto que la mayoría parlamentaria también jugó un papel fundamental. Creo que el senador Monreal y todo el grupo de Morena, pero él como su representante y como el que estuvo conduciendo las negociaciones, también jugó un papel determinante para que esto se llevara a cabo. No creo que este logro se le pueda adjudicar solo a la oposición, solo a la sociedad civil o solo a la mayoría. Es un logro de todos. Hubo voluntad política de todos para alcanzar esto. Se pudo haber optado, por ejemplo, por una negociación más ruda, en donde buscar a Morena, que le faltan muy pocos votos para las 2/3 partes, pues ir buscando el voto en lo individual, por ejemplo. Pero se privilegió la unidad del Senado y buscar verdaderamente una Guardia Nacional que le sirviera al país y que atendiera todas las voces en aquello que fuera atendible de las preocupaciones que había de la militarización, del respeto a los derechos humanos. Entonces, coincido parcialmente con el senador Osorio, pero no se le puede adjudicar el logro solamente a una de las partes. Aquí tuvimos que ver todos y finalmente el resultado es bueno y es un resultado que se da por el bien del país, que va por allá muy por encima pues de facciones o de grupos parlamentarios, partidos políticos. Este es un tema de interés nacional. Por ahí en las audiencias alguien decía, cuando te asaltan no te preguntan si eres de Morena o del PRI o del PAN, te asaltan y ya. Entonces creo que ese fue el interés superior que prevaleció para lograr este acuerdo. Ahora, senador, desde su punto de vista, ¿cuáles son los cambios más importantes con respecto a lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora regresa ya con una visión distinta? ¿Cuáles eran los cambios importantes desde su punto de vista? Bueno, en primer lugar, se elimina cualquier mando militar en la Guardia Nacional. Creo que la minuta de la Cámara de Diputados, la minuta traía, digamos, una especie de mando combinado. Aquí lo que se hace un mando civil totalmente civil. Segundo, el tema del fuero militar se deja todavía más claro, aunque la minuta de la Cámara de Diputados ya lo tenía, hoy queda todavía mucho más claro que si algún integrante de la Guardia Civil incurre en algún delito, será juzgado por tribunales civiles. Tercero, se crean los cuerpos de reserva. La Guardia Nacional, en su concepción original en la Constitución del 57 y del 17, de alguna manera estaba establecida para en caso de alguna invasión extranjera. Eso sigue en la Constitución, pero ya no está en la Guardia Nacional, sino en los cuerpos de reserva. Y finalmente el transitorio.
que era una de las quejas del presidente. El transitorio permite, el cuarto transitorio me parece, permite que las Fuerzas Armadas sigan en las calles, realizando labores de seguridad, algo que no existía en nuestra Constitución y que de manera permanente se daba este patrullaje, y permite esto, pero se le pone una temporalidad de 5 años. Creo, si mal no recuerdo, que son los cambios más importantes. Bueno, senador, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por su tiempo. Sabemos que han sido jornadas muy intensas, pero bueno, creemos que el resultado valió la pena, ¿no es así? Sí, hombre, valió la pena por México, eso es lo más importante. Y al contrario, pues yo le agradezco mucho esta oportunidad y estamos a la orden cuando sea necesario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.